Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. En esta mañana damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de regresar a las ondas del radio para compartir con ustedes otro mensaje aquí en su estación Radio Resplandecer, su programa Alumbrando Nuestro Camino, y su servidor y amigo Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Damos gracias a Dios nuevamente, como dije, por esta oportunidad que nos da el Señor de regresar a las ondas de la radio para compartir palabras de la palabra del Señor. Cosas que necesitamos a cada día ir mejorando, aprendiendo y sabiendo las cosas que quedaron para nosotros, para que las entendamos, y caminar con seguridad. Cuando uno entiende lo que es y las instrucciones que quedaron para todo hijo de Dios, camina con seguridad y su caminar es más seguro y es más efectivo lo que hacemos. Así de que queremos en esta mañana tocar sobre el pensamiento, el tema, como quieran ustedes nombrarle, intitulado ¿qué es doctrina y cuál es su propósito? ¿Qué es doctrina y cuál es su propósito? Es de importancia vital porque la doctrina es la enseñanza, es lo que cubre todo las responsabilidades, instrucciones de cada hijo de Dios. Antes de continuar, vamos a pedir al Señor su dirección en esta mañana. Padre mío, te damos gracias por esta nueva oportunidad, por este privilegio que nos das de regresar a las ondas del radio, Señor, para compartir lo que tu palabra nos instruye, nos dice, con cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan con regularidad y los que por primera vez están escuchando. Tú sabes quién está en su carro, en su casa, en su trabajo, donde estuviere, escuchando estas palabras. Señor, te pido tu bendición sobre ellos y que nos ilumines, tanto pensando conmigo para que diga lo que tú quieres que diga, Señor, y también los corazones y las mentes de mis hermanos y amigos que escuchan esta radio, Señor, para que su corazón esté abierto a tu palabra. En el nombre de Jesucristo te rogamos que sea hecho conforme a tu misericordia, Señor. Gracias, 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 muchas gracias, Señor. Queremos empezar en un versículo que está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 46 y 47. Dice el verso 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y participando en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El verso 42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Fíjese que lo primero que menciona, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El último verso que leí está en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y queremos poner en su corazón, en su pensamiento, en esta mañana especial, este tema, esta plática, estos razonamientos bíblicos que nos ayudan para entender lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, has hecho compromiso con Dios, mi hermano, mi hermana, tenemos la encomienda de escudriñar las Escrituras para saber, para entender y no caminar a ciegas, sino caminar con seguridad en nuestro camino hacia Dios. Así es de que les pido que con mucha atención vamos a utilizar estos breves momentos que tenemos para saber qué es lo que nos dice el Señor al respecto en su palabra. ¿Qué es doctrina
¿Y cuál es su propósito? La palabra doctrina viene del latín y quiere decir sabiduría y ciencia. Eso es lo que quiere decir la palabra doctrina, sabiduría y ciencia. También se agregan otros sinónimos que quiere decir entre ellos, como decía al principio, quiere decir educación, instrucción. Podemos incluso decir que la doctrina se asimila a una constitución de una nación. Veamos algunas de sus definiciones: enseñanza, instrucción, saber, sabiduría, erudición, ciencia, disciplina y principio. La doctrina es como una bandera que identifica a la iglesia. Es la ideología divina para reunir a los hijos de Dios bajo las instrucciones dadas a su iglesia. También se puede identificar con la constitución de la iglesia fundada por el Señor Jesucristo. La constitución que nos une y que nos rige y que nos dice si estamos fuera de orden o vamos por el camino correcto. Vivimos en un mundo atestado de religiones en este último tiempo. Hay religiones de todo tipo y para todos los gustos y preferencias. Muchos eligen una fe, doctrina cristiana o creencia que no interfiera demasiado con su vida. Piense en estas palabras. Muchos eligen una fe, o sea, doctrina cristiana o creencia que no interfiera demasiado con su vida. Y hay un montón de ese tipo de doctrinas para escoger en este tiempo. Mientras otros llaman o hacen de sus actividades religiosas personales una doctrina. Tampoco está correcto. En el principio, durante el tiempo de los apóstoles, si usted decía yo soy cristiano, no había mucho que agregar o explicar, porque solo existía un grupo de personas que se identificaban en tal forma. Pero eso cambió hace mucho tiempo. O sea, ya no es lo mismo. Si usted dice cristiano, la pregunta le sigue a esa declaración: ¿Qué clase de cristiano? ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos de todo tipo, como decíamos. Y hoy en día hay tantas ideas, formas y dogmas que se llaman doctrina y que sustituyen el significado verdadero de lo que es la doctrina original de Dios. Creo que es importante aclarar que cuando se trata de la doctrina establecida para salvación, nadie podemos crearla, sino solo Dios es quien ha establecido sus requisitos para la salvación eterna y lo estableció como doctrina a través de la doctrina de sus apóstoles. Esto lo leemos en Efesios 2:20. Muchos confunden las acciones piadosas personales con la sana doctrina, como dice allí en Tito 2:1-10. Ahí encontramos esa explicación, cuando en realidad nuestras acciones piadosas y benignas solo son un adorno a la sana doctrina. Porque la sana doctrina, la doctrina no la inventamos nosotros con ser buenas gentes. Eso ya está establecido. Y digo esto porque ha habido confusiones con muchos. No, pues yo estoy en la sana doctrina porque le doy de comer a los pobres, porque hago estas cosas que son de verdad necesarias y que reflejan que Dios vive en el corazón de alguien. Pero al hablar de doctrina, en este caso estamos hablando de lo que ya estaba establecido por Dios: el bautismo, la unicidad, la resurrección y muchas otras doctrinas que están establecidas para que nosotros no nos confundamos y entendamos qué es la resurrección, cómo resucitan, cuándo resucitan, que Dios es uno. ¿Por qué es importante entender? Porque ahorita se entiende, muchos creen que Dios es dos o es tres, y quizás habrá instituciones religiosas que enseñan aún más que eso, que Dios es muchos dioses, multiplicidad de dioses, y no es así. Por eso es importante saber qué es lo que dice la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Señor. Cuando confundimos una
Con la otra, o sea, nuestras acciones con la sana doctrina, nos atribuimos el poder de crear la sana doctrina, cosa que nunca podría ser, porque las reglas, requisitos, condiciones y mandamientos para la salvación son establecidas por Él, o sea, por el Señor, por el que es la salvación. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cuál es entonces la doctrina y cuál es su propósito? En nuestro caso se trata de enseñanzas que establecen un camino, una vereda, directivas y normas que, cuando se viven de todo corazón, producen un resultado que produce en sí mismo una nueva vida, una forma diferente de vivir la vida aquí en la tierra, y promete preciosas y grandísimas promesas. Promesas en la eternidad. La doctrina del Señor está conectada no nomás para vivir aquí, sino para ser participantes de la vida venidera en la eternidad, como lo marca muy enfáticamente la palabra del Señor. Así de que esto es preparación para vivir aquí y, por decirlo así, calificar para entrar a la presencia del Señor en aquel día cuando Él regrese, porque va a depender de cómo vivamos. Muchos han dicho que la gracia de Dios, el amor de Dios es infinito, y una vez más confunden eso con las reglas, con las medidas que Dios ha establecido. Por supuesto, si es Dios, el amor de Dios es Dios mismo, es infinito, pero Él ha establecido, como digo, medidas, ha establecido reglas, ha establecido lo que mide, lo que da entendimiento claro en la mente de cada hijo de Dios, para que no se pierda en el camino pensando que Dios, como su gracia, su amor es infinito y su perdón no se acaba y todo lo que es Él. Entonces, como quien dice, puedo vivir como quiera y al cabo el Señor me va a perdonar y me va a ayudar, y porque no, su gracia, su amor es interminable. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Son conjugaciones que algunos establecen, como la doctrina que se le nombra una vez salvo, siempre salvo. O sea que la salvación no se puede perder. Tampoco es bíblico eso, porque la Biblia, la palabra del Señor nos declara, nos advierte, nos anuncia que debemos de cuidar lo que Dios nos dio para no perderlo. Porque en aquel día, Mateo 7 dice que en aquel día el Señor dice que muchos le dirán: Señor, yo hice milagros, yo hice cosas tremendas, ¿cómo que no califico? Pues no caminó dentro de las reglas, usó los poderes de Dios, las autoridades de Dios sin permiso, como quien dijera, y pensaba que eso lo iba a salvar. Pero la salvación consiste en la obediencia a la doctrina del Señor. Siguiendo con los ejemplos, vamos a decir lo siguiente: Dios deposita el poder en su nombre, o sea, Jesucristo el Señor, para recibir la salvación. Hechos 4:12, porque habla de un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre para la salvación. No es en mi nombre, porque yo soy muy buena gente, yo puedo decir, no, pues si yo... No, es una locura pensar. Dice: en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está establecido. Esa es doctrina, esa es enseñanza sólida, sana, pura, limpia. Pensemos en esto: alguien se puede bautizar en su propio nombre o en cualquier otro nombre, y por más famoso o poderoso que el nombre que se use pueda ser, la salvación y la transformación no suceden en la vida de la persona que es bautizada en X nombre, de cualquier persona
o aún en el nombre de un arcángel o serafín, etc. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede la salvación? ¿Por qué no hay perdón de pecados? Porque Dios ha depositado autoridad espiritual en todos sus decretos, con instrucciones específicas. La doctrina de Dios tiene el poder de cambiar y transformar nuestra mente, la cual afecta nuestras acciones. Algunos recordarán la historia de aquel hombre leproso, Naamán, que se le dijo que había un profeta que podía sanarlo, y se presentó delante de él, pero ni siquiera salió a recibirlo el profeta. Le mandó instrucciones con su siervo: dile que vaya y se meta 7 veces en el Jordán y va a ser sanado. Dice la historia que se enojó, se insultó. ¿Cómo que no? Ni siquiera salió a recibirme, y luego me dice que me vaya a zambullir allí a ese río sucio, porque es muy curviento el río el Jordán. Y ahí va de regreso, todo molesto, enojado, insultado, pero con lepra. Y alguien le dijo ahí: mira, tú has hecho grandes cosas, no puedo creer que esto te estorbe, que no te atrevas a meterte que no querías la sanidad. Y en fin, lo hice, lo convencieron y se regresó. Y el punto donde quiero llegar es de que las instrucciones específicas fueron que se zambulliera 7 veces en el río Jordán. Y imagínense el cuadro: ahí estaban todos sus séquitos, soldados y toda la gente que lo acompañó. Y se bajó y se metió, y todos estaban esperando. Se zambulló la primera vez y nada sucedió. Se zambulló la segunda vez, tampoco. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vez, y tampoco. Me imagino que este hombre estaba irritándose con cada vez que se zambullía en el agua. Creo que me imagino que la última vez estaba ya por explotar. Quizás pensando: si aquí no va a trabajar, si no trabaja en esta vez, voy a ir a buscarlo, y le iba a causar daños. No hay duda de que esos pensamientos le estuvieran cruzando. Era uno de los ejércitos contrarios al pueblo de Israel, los sirios. En fin, se zambulló la 7ª vez, y allí es cuando sucedió el milagro y fue sano. No sucedió en la sexta, en la quinta, en la cuarta, en la tercera, en la segunda, en la primera. No, porque se le dijo 7 veces. Entonces el Señor especificó sus decretos, sus instrucciones. No fueron nomás hazle como quieras, no. Para eso es la doctrina, para que sepamos cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas. Él dio especificaciones, y en el bautismo es lo que encontramos, porque las instrucciones son muy específicas. La doctrina de Dios tiene el poder para cambiar y transformar nuestra mente, la cual afecta nuestras acciones. Otro ejemplo es la doctrina de la unicidad. La Biblia declara enfáticamente que Dios es uno. Deuteronomio 6:4, Isaías 7:14, 9:6, 46, 10 al 12, 44, 6, 8, el 6 y el 8, 45, 5 y 6, 14, 18. Y 1 Timoteo 3:16, por nombrar algunos. La Biblia establece que solo hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios 4:5. Estos puntos doctrinales están bien establecidos y no dependen de votos o de aprobación nuestra. Es un hecho bíblico irrefutable, que no se puede argumentar. Es lo que quiere decir irrefutable. No hay argumento, no hay que no estoy de acuerdo. Pues aunque no estés de acuerdo, tú o yo, de todas maneras es la realidad establecida por Dios. Alguien puede aplicar una grande cantidad de sinceridad en la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, pero esa sinceridad no cambia la poderosa e inconmovible verdad de que Dios es uno. Y no solo uno en números, sino uno en único y absoluto.
Otro ejemplo que podemos usar para comparación, para seguir aclarando la importancia de la doctrina, es como cuando empezamos en un nuevo empleo. Lo primero que necesitamos saber son las instrucciones, direcciones y reglas, y así sucesivamente, con el fin de que realicemos de la manera más adecuada nuestras responsabilidades en el empleo, en tal empleo, el que fuere, en lo que fuere. Todos tienen instrucciones y reglamentos. En la obra del Señor no es diferente. El Señor ha establecido normas, mandamientos, directivas, y esas importantes instrucciones y enseñanzas no deben ser realizadas por nuestros meros buenos sentimientos de sinceridad, sino con una comprensión clara de cuál es la verdad de la doctrina prescrita para guardar a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Alguien puede preguntar o puede comentar, o más bien alguien puede sinceramente creer en una doctrina errónea o falsa, pero esa sinceridad no puede, como por arte de magia, hacer el cambio de lo falso a lo verdadero. Aquello sigue siendo erróneo, porque lo que es erróneo, lo creamos o no lo creamos, así como lo que es verdad sigue siendo verdad, lo creamos o no. Así es de que, mi hermano, es importante, vuelvo a decir, entender con claridad lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, que creamos, que vivamos, que experimentemos y que seamos guiados por algo verdadero, algo sólido, algo que está seguro, no se va a mover, no cambia al día de mañana, es el mismo, así como Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En estos días muchos cristianos han hecho de la doctrina casi una mala palabra, porque dicen la doctrina divide a la gente. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es más importante? ¿La unidad o la identidad? ¿Qué es lo más importante? ¿La unidad o la identidad? Porque dicen, bueno, si yo hablo de doctrina, si yo declaro lo que yo he entendido por la gracia de Dios, la gente se va a retirar de mí. Y ya no va a tener, con algunos, con muchos, no voy a tener la aceptación que quiero, que me gusta. Entonces cabe la pregunta, ¿qué es más importante, la unidad o la identidad para el Señor? Y también para nosotros debe serlo. Aquellos de nosotros que por misericordia de Dios hemos entendido que Dios es uno, no podemos decir amén a la Trinidad. Con ello no estamos condenando o dividiendo, solo aclarando. Y no es que creamos, no es que no creamos en la doctrina de la Trinidad porque nuestra religión no lo permite o porque nos lo prohíbe creerla. No, Señor. Nuestra convicción está fundada en la autoridad que supera toda opinión y credo humano. Está fundada en la palabra de Dios. Así que, si la Biblia dice que Dios es uno, yo lo creo y no lo cuestiono. No le digo por qué, a ver, pruébame a qué. Si está establecido, está claro, no es cuestión de dudarlo y cuestionarlo, como que si yo lo tengo que aprobar para que sea tal cosa. No, nada de eso, sino hay que aceptar lo que está escrito, creerlo. Pensemos en esto, cuando todos y cada uno de nosotros nacimos como parte de una familia, es nuestra identidad familiar. Es por ese núcleo familiar que conseguimos nuestro nombre y apellido, y por los genes familiares tenemos nuestra apariencia física, y de ahí aprendimos costumbres familiares y lo demás. Bajo esa luz, o sea, ese entendimiento, podemos entender y declarar enfáticamente que como hijos de Dios, como hijos del único Dios, es importante parecernos,
pensar y ser para no ser como todo el mundo. Es importante parecernos a Él, pensar como Él y no ser como todo el mundo. Dios nos dio su doctrina para que podamos llegar a ser como Él. En pensamiento, en hecho y en todo lo que es afectado por sus enseñanzas. Su doctrina nos transforma por la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2 lo declara el apóstol Pablo, para que podamos creer en la verdad real y no en cualquier cosa que parece verdad. Alguien dijo, si lo somos todo, entonces no somos nada. O sea, si todo es igual, todo es lo mismo, entonces no hay, nada existe. Por eso están las diferencias de declaraciones, de identificaciones aún de las cosas, para poder diferenciar qué es cada cosa. Y si eso es importante en nuestro diario vivir, en la forma en que vivimos, cuánto más lo es en lo más importante que es en conocer a Dios, conocer su doctrina, conocer sus instrucciones, conocer sus perímetros. No te salgas de aquí porque aquí andas en camino equivocado y andas en el error. Es necesario saber eso para que no nos perdamos en el camino, mi hermano, mi hermana. Así que quedamos claros que otro efecto que la doctrina del Señor también hace en nosotros es darnos una identidad clara. Hemos nacido de nuevo a través de los mandamientos y credos divinos. ¿Por qué hemos nacido de nuevo? Porque creímos en que por ejemplo, al ser bautizados recibimos el perdón de nuestros pecados. Está escrito, es instrucción, es doctrina eso. Y no cualquier bautismo, sino en el nombre del Señor Jesucristo, y no a los niños, sino el que creyere y fuere bautizado. Esa es la doctrina establecida. No se puede cambiar o modificar. Hay una prohibición ahí en el libro de Apocalipsis, no lo menciona, que hay maldición para el que le cambie, le quite, le agregue, y todo aquello que ahorita vemos que se está llevando a cabo. Hay gente muy confundida por todos lados dentro del cristianismo, porque las Biblias modernas, porque ciertas modificaciones y que vienen de ideas modernas de los incautos, de los que conocen quizás de la Biblia pero no conocen al dador de la Biblia, al que escribió, al que inspiró a los que escribieron lo que quedó grabado para nosotros. Así de que la chispa de la vida espiritual que nos da vida sucede y de forma instantánea por la mano directa de Dios, pero el crecimiento ocurre a través de la palabra de Dios y las directivas basadas en lo dado por Dios en su sana doctrina. El conocer la doctrina nos da la capacidad para saber si estamos caminando de acuerdo con las estipulaciones necesarias y dadas por los apóstoles del Señor. Un rápido examen nos ayudará a saber si realmente estamos creyendo en la verdad original, la única verdad. Pensemos en lo siguiente: somos bautizados de acuerdo con la fórmula prescrita por el apóstol Pedro en Hechos 2:38 y sus compañeros en Hechos 8:16, 10:48, 19:5, Romanos 6:3, Gálatas 3:27. Estamos caminando en santidad como lo enseñó el Señor y sus discípulos. 1 Pedro 1:16, Levíticos 11:44, 1 Tesalonicenses 4:7, 1 Corintios 3:16. Podemos probar con la Biblia que Dios es uno. Sabemos que los apóstoles nunca enseñaron el supuesto rapto. Sabemos que lo que ellos enseñaron sobre el regreso del Señor fue una visible venida de Dios en su regreso en gloria. Lo puede encontrar fácilmente ahí en el capítulo 24, verso 30 y 31. El Señor no viene a escondidas, viene en las nubes y todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. También en segunda de Tesalonicenses
1, 6 al 12 habla que viene en el mismo día en que viene a dar el pago a los que no creyeron, los que rechazaron, y también ser glorificado en sus santos en el mismo día. No hay otro día secreto y luego la venida, como se interpreta, como se enseña. Casi en la mayoría del cristianismo cree eso. Y va en contra, totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Porque las interpretaciones genuinas no las aceptan y tienen que arreglar y interpretar y arreglar y acomodar, hacer ciertos acomodos para que la doctrina, esas doctrinas de error tengan respaldo escritural supuestamente. Pero a la luz de la palabra y así como está escrito, no lo tienen, no hay respaldo. Nuestra responsabilidad es entonces el caminar en la doctrina o en las enseñanzas que nos hará más y más como Él. Esas enseñanzas nos van a hacer más y más como el Señor. Y la única manera que podemos lograrlo es aplicarnos a la lectura, al aprendizaje, pidiendo consejo con el deseo fuerte de vivir como Él y estar con Él por la eternidad. Él nos mandó que escudriñásemos las Escrituras, ahí en Juan 5:39, lo dijo el Maestro. Es una orden, es un mandamiento para todos los hijos de Dios, los que hemos hecho pacto y alianza con el Señor. Escudriñarnos las Escrituras con el temor y una reverencia, una atención reverencial a la palabra infalible que nos ayuda a crecer en el conocimiento y la acción que corresponde a ella. Así que se trata de escudriñar y para encontrar la verdadera vida y la emoción que produce una relación sana y vibrante con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Creador de todas las cosas, nuestro Padre, nuestro Dios. Conozcamos su doctrina y vivamos en ella. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que nos acompañaron en esta ocasión. Seguiremos con la ayuda del Señor escarbando y mirando y asomándonos a los secretos de Dios. Dios sea con cada uno y regresamos Dios mediante la semana entrante con otro pensamiento, con nuestras declaraciones bíblicas fundadas en la palabra de nuestro Señor y Dios. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo y nuestra oración.